Te voy a enseñar una estrategia que está generando más de un 75% de resultados positivos. Además, vas a poder descargarla e instalarla con tan solo un clic para tu MetaTrader 4. Ponte cómodo porque ya comienza el Trader Ninja. Quiero mostrarte lo realmente rápido y sencillo que es acceder a nuestra plataforma. Una vez estés dentro del traderninja.com puedes iniciar sesión o registrarte, pero aún así si no tienes un registro puedes darle clic en iniciar sesión con Google o con Facebook. Vamos a hacerlo con Google en esta ocasión. Nos va a pedir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Y así de rápido ya estamos dentro de la plataforma. Hola, Una vez estemos aquí, vamos a la parte de mis cursos y en esta parte vamos a observar que ahora mismo hay más de 7 cursos y tenemos 2 más que van a salir próximamente, así que estamos en crecimiento. Vamos a la parte de estrategias de trading y una vez podamos acceder al listado de las estrategias, vamos a cualquiera de ellas. En este caso yo voy a darle clic y ya tenemos el video de la estrategia y el contenido o el material para descargarlo para nuestro MetaTrader 4. Así que podemos observar el video y vamos a la parte de los materiales y en esta parte solamente le damos clic y así de rápido ya tienes todo listo para que puedas poner la plantilla dentro de tu MetaTrader 4. Así de fácil es estar dentro de nuestra academia. Muy bien, ya estamos dentro de nuestro MetaTrader 4, así que vamos rápidamente a cargar nuestra plantilla. Vamos a darle clic secundario y vamos a la parte de plantillas y rápidamente nos vamos a Scalping RSI OMA más CCI. Y así de rápido ya tenemos cargada nuestra plantilla, así que vamos a ver las reglas de la estrategia. Ya estamos de este lado y lo primero que tenemos que entender es que por acá tenemos un RSI OMA y el RSI OMA es simplemente un RSI pero un poco mejorado. Después tenemos el Trend CCI, tenemos las velas Heiken Ashi y un indicador que nos dice cuándo comprar y cuándo vender. Por último y de fondo tenemos lo que es un Fibonacci, pero es un poquito mejorado. Igual tiene unos parámetros del diario y en los máximos del día y en los mínimos del día. Nos indica como ese rango simplemente se va adaptando automáticamente, que es algo en lo personal que me encanta. Es muy excepcional, francamente. Así que vamos rápido con las reglas de la entrada de venta. Lo primero que nos dice es que tenemos que tener una señal de las 2 EMAs del RSI OMA hacia abajo, es decir, para entrar en esa venta. También tiene que estar ese RSI por debajo de 35. El CCI tiene que estar en color rojo y pues obviamente nos tuvo que haber dado una indicación de venta. La flecha que tenemos arriba, que si no mal recuerdo este indicador es un 2EMA crossover, nos tiene que haber dado esa señal de venta y en la parte del Heiken Ashi también tiene que estar en rojo. Así que esas son las reglas en venta y las reglas en compra pues son simplemente todo lo contrario. Primero deberíamos de tener una indicación de las 2 EMAs en compra. El RSI OMA igual tiene que estar, pero en vez de superior a 35 tiene que ser superior a 65. Después tiene que estar el indicador Heiken Ashi en verde y por último el CCI tiene también que estar en verde. Y ahora los parámetros que vamos a buscar, o más bien los ratios riesgos beneficios, que vamos a buscar básicamente son de 15 pips. Pero el stop loss lo podemos colocar ligeramente menor a los 15 pips, descontando el spread de nuestro broker. Y eso es lo que vamos a tratar de intentar buscar. Es un 1 a 1 y algo muy importante, lo deberíamos de tener en un time frame de 5 minutos, ya que esta estrategia suele funcionar mucho mejor para un time frame de 5 minutos y no de 15 minutos. Pero es multi-time frame, así que de igual manera puedes probar en todos los time frames en los que tú te sientas cómodo. Vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a ver qué tal funciona esta estrategia. Excelente, pues ya nos encontramos entonces de este lado y buscamos algunos ejemplos para la entrada de este indicador. Y justo ahora
vemos cómo es que aquí tenemos varias entradas o varios puntos de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, y así nos encontramos varios con los que podríamos contar posteriormente. Así que justo en el primer indicador nos encontramos también con el CCI en rojo y el RSI OMA por debajo de los 35. Lo único que no me gusta en esta parte es que ha habido un cruce de esas dos EMA, por lo tanto el indicador aquí en teoría pues ya nos estaría dando una salida prácticamente, así que esperaríamos al siguiente cruce, y el siguiente cruce se da en esta zona y después tenemos otro cruce aquí, así que podríamos entrar en cualquiera de estas dos zonas, sería totalmente válido, y pues aquí podríamos contar con estos 15 pips que nos dice el indicador, que al menos la estrategia, perdón, que al menos podríamos obtener como rendimiento. De todas maneras, si observamos, jamás el precio se va después de que nos da la señal, el precio jamás se va por encima de esos precios de entrada, así que toda esta zona es totalmente válida para tomar opciones de venta. ¿En qué momento es en donde empieza a perder la fuerza la tendencia? Justamente en esta zona de aquí, y lo que pasa en este punto o en esta zona en donde empieza a perder fuerza esa tendencia es que lo que va a pasar en este caso es que el indicador del RSI precisamente hace cruces a la alza. Entonces aquí en este caso nos indica pues que no es oportuno tomar posiciones prácticamente en toda esta zona, porque estamos por debajo para empezar del nivel de 35, y después también el indicador o los cruces pues van como hacia arriba, y también nos podemos apoyar bastante con la línea amarilla de este indicador CCI, porque cuando nos da este tipo de cruces al alza, por lo regular nos indica ya también la finalización de la tendencia, así que es un punto también para tomar bastante en cuenta. ¿Qué más podemos observar dentro de la estrategia? Al menos en esta zona que estamos operando, es la otra situación es que también nos indica entradas a la alza. Justamente cuando nos indica esas entradas, pues también en este caso la línea amarilla del CCI pues está hacia arriba, y en este momento donde nos indica las entradas, por ejemplo, podríamos tomar una operación de venta aquí y utilizar esta línea o esta flecha como salida. Podríamos tomar bien los 15 pips que nos indica la estrategia, que es más o menos una zona de este estilo, o bien esperar hasta que la flecha nos saque, hasta que nos indique que ya está terminando la tendencia. Vamos a calcular esos 15 pips más o menos desde la zona de entrada, y es por aquí aproximadamente. Esos son 15 pips, realmente es muy poquito, y también pues nos indica que podríamos colocar 12 a 15 pips como stop loss, y bueno, más o menos es esta zona, es más o menos por ahí, por la flecha exactamente donde nos da la entrada de venta, y pues como ven nunca la llega a tocar. Ahora vamos a una entrada de compra. En esta zona es totalmente lateralizada, así que vamos a ver rápidamente qué es lo que tenemos de este lado. Por aquí tenemos primero la flecha de indicación de compra, también el CCI está en verde, y lo único que tenemos es que el RSI, para que pudiéramos tener esa indicación de compra, es que debería estar por encima de la línea de 65, más sin embargo no lo está. Tenemos un cruce pero por debajo de la línea de 35, y en el momento en el que llega a la línea de 65 nos encontramos prácticamente en esta zona, por lo cual ya se nos habría pasado esa oportunidad. Ahora, toda esta zona es totalmente lateralizada, por lo cual no se recomienda operar. Aquí tendríamos otra indicación de compra, y pues acá, por ejemplo, lo que nos dice el RSI es que ya tenemos inclusive un cruce aquí lateral, por lo tanto no es clara u oportuna esta compra. Más sin embargo, si la hubiésemos tradeado, probablemente hubiésemos tenido una posición exitosa. Después tenemos otra entrada acá,
y más de lo mismo. De hecho, el RSI tenemos una contraindicación en donde nos dice que ya viene la tendencia a la baja. Así que después tenemos un cambio de tendencia en toda esta zona, pues realmente no tenemos mucho. ¿Por qué? Porque en esta indicación de la TUEMA, el CCI todavía no se encuentra en rojo y las medias móviles del RSI OMA tampoco están por debajo de 35, así que esa es una indicación o una operación que no se tomaría. Un poquito más de lo mismo en esta zona. Es totalmente lateralizada, más sin embargo pues contamos con una indicación a la baja que igual no se toma, una indicación a la alza que tampoco se toma porque aquí no hay una congruencia con el CCI, así que dejamos pasar esa zona y posteriormente nos encontramos con estas dos zonas en tendencia. Justo una de las posiciones bien que podríamos operar, acá tenemos la entrada y correcto con el CCI, y por supuesto el RSI OMA nos indica la tendencia alcista, así que se cumplen los tres indicadores y tendríamos bastante éxito en nuestras operaciones en esta zona, aunque es pequeñita pero es bastante productiva. Posterior a eso tenemos una zona de lateralización y comenzamos con otra zona de compras. Justamente desde antes de entrar a esa zona marcada tenemos el indicador, ¿verdad?, que nos dice que podríamos tomar la posición, pero el RSI OMA todavía no se encuentra por encima de los 65, así que aguantamos un poquito más hasta que tenemos estas posiciones. Por acá tenemos otra entrada en esta zona y aquí también, solo que no se alcanza a ver esa flecha porque la tapa el Heiken Ashi, las velas Heiken Ashi, pero ahí hay otra entrada, así que aquí hay dos entradas más que cualquiera de las dos que se hubiese tomado se hubieran ganado en cualquier situación. Por acá tenemos otra indicación, pero el RSI OMA ya no nos está dando esa señal de compra. De hecho, todo lo contrario, aquí se da el cruce, así que esto ya es indicación de venta. Por lo tanto, esta ya no es válida. Justamente esta ya no sería oportuna. Y esos son los ejemplos para tener una muy buena entrada con esta plantilla de estrategia. Por cierto, que si quieres aprender a automatizar esta estrategia con todos sus indicadores, hacer un robot o un expert advisor, puedes aprender a hacerlo justamente dentro de nuestra academia, y también puedes ir al canal de Harvey Arciniegas en RoboTrade American Company, en donde él te enseña a programar desde cero. Y pues, como te comento, puedes tomar todos estos cursos dentro de la academia, así que ¿qué esperas? Esto es el Trader Ninja y recuerda que el mejor trader eres tú.